Hola a todos, bienvenidos al Rincón del Sano. Mi nombre es David, especialista en alimentación, y continuamos donde lo dejamos con nuestro curso de hongos. En este tema me voy a centrar un poquito más, como dije en el vídeo introductorio, debido a la gran relevancia que tiene. Los hongos tienen una serie de mecanismos de acción que son los que utilizan para provocarnos una enfermedad, para parasitar nuestro organismo. Sí que es cierto que para que se dé este tipo de situaciones debe de haber antes un campo de cultivo, un abono, una tierra ya labrada, para que el hongo tenga esa ventaja o esa facilidad para poder asentarse en nuestro cuerpo. Como bien os dije, va a haber una serie de predisposiciones, una serie de factores genéticos, va a depender también mucho de la persona, de su alimentación. Todo esto va a influir mucho en si el hongo va a causarnos enfermedad, va a pasar desapercibido, o la gravedad en caso de enfermarnos por un hongo, cuál es la gravedad de dicha enfermedad. No obstante, cuando hablemos, como hablaremos de Candida albicans y de otra serie de hongos, dentro de cada uno me centraré en los mecanismos que utiliza cada hongo para enfermarnos. En esta ocasión, lo que vamos a hablar solamente es, en términos generales, cuáles son, por decirlo de alguna manera, los factores que pueden favorecer esa enfermedad y cuáles son los mecanismos en líneas generales que utilizan los hongos para enfermarnos. Pues bien, sí que es muy importante entender esto, estos 5 factores: predisposición del huésped, no pongo factores genéticos, pero bueno, se sobreentiende, pero las cuestiones genéticas, sobre todo en el tema de la persona inmunodeprimida, sé que van a influir de buena manera. La inmunosupresión de nuestro sistema inmunológico lo que va a hacer es anular cualquier tipo de barrera para que los hongos puedan seguir proliferando. Independientemente de si nuestra alimentación es buena, si hacemos ejercicio, si no sufrimos ningún tipo de estrés emocional, si nuestro sistema inmunológico no está preparado para combatir estos microorganismos, pues vamos a enfermarnos inevitablemente. La inmunosupresión ya lo explicaré en prevención y tratamiento, pero debe estar respaldada por una buena alimentación, el tema de todo lo que sea sistema inmunológico, una buena activación de nuestras defensas. Pero vuelvo a repetir, hay personas que por factores genéticos, por alguna enfermedad sufrida anteriormente, sus defensas están muy bajas, por lo que las posibilidades de que enfermen son mucho mayores. Diabetes, bueno, es evidente, la diabetes va a favorecer mucho las hiperglucemias, mucho azúcar en sangre, aparte de debilitar nuestro sistema inmunológico, por lo que el campo de cultivo para favorecer el crecimiento de levaduras, principalmente Candida albicans, va a ser brutal. En personas jóvenes, sobre todo por levaduras, tienen muchas más posibilidades de ser enfermados por un hongo. Esto es algo lógico. Si nosotros nos hacen la pregunta de qué preferimos vivir, en una casa nueva, en una casa vieja, pues evidentemente preferimos vivir en una casa nueva. Los hongos le pasa exactamente lo mismo. Un intestino de una persona joven, de 25 añitos, 30 añitos, va a ser mucho más flexible, mucho más joven, va a tener mucho más nutriente, por tanto el hongo se va a ver mucho más beneficiado. En el caso de los ancianos, tienen menos riesgo de sufrir un ataque por levaduras. Ojo, no significa que no lo vayan a tener, al igual que los jóvenes, pero son menos propensos debido a la baja codonificación del intestino, esa mayor edad, esas paredes más arrugadas. Va, por decirlo de manera, a dificultar un poquito más el asentamiento de esos hongos. Sí que es cierto que los MOS, como dependen mucho más del nivel de defensas, pues los ancianos, evidentemente por causas de edad, van a estar mucho más débiles a nivel inmunológico y van a ser más susceptibles a los ataques por MOS. El quinto factor sería la falta de higiene a nivel global, tanto alimentación como de limpieza. Si vivimos en unas condiciones paupérrimas a nivel de higiene, duchas, baños, ropa sucia, mucha humedad, mucho sudor, contacto con personas que están infectadas por hongos, pues vamos a ser más propensas a sufrir este tipo de ataques. Y luego la alimentación refinada, fritos, empanados, comida basura, comiendo a deshoras, todo ese tipo de factores van a repercutir también negativamente en nuestra salud. Siguiente, por decirlo de manera, ya pasando un poquito de lo que es cada persona, iríamos al estilo de vida no saludable. Esto nos compete a todos. Dentro del estilo de vida no saludable, es posible que en estos apartados me centre un poquito más en posteriores vídeos, pero en líneas generales los más influyentes serían el consumo excesivo de alimentos refinados, consumo de tabaco y alcohol,
Deficiencia de vitaminas y minerales, esto es, vamos, evidente, de cajón, de madera de pino. Una deficiencia de vitaminas y minerales va a repercutir negativamente sobre todo a nivel hepático. Nuestro hígado va a ser el inmunitorio principal que nos va a ayudar a desintoxicar las toxinas de Candida albicans, por ejemplo, de Aspergillus, de cualquier dermatofito, incluso de limpiar y depurar nuestra piel, y si no hay suficientes vitaminas y minerales, nuestro hígado no podrá funcionar correctamente. Altos niveles de estrés emocional. Los altos niveles de estrés van a favorecer la permeabilidad intestinal, entonces un intestino más agujereado o más vulnerable o un poquito pinchado va a facilitar la entrada de las micotoxinas de los hongos que habiten en nuestro intestino, sobre todo de levaduras. Falta de sueño, lógico, si no descansamos, no nos reparamos adecuadamente. El sueño tiene mucho que ver también con el sistema nervioso. Encontramos dos sistemas nerviosos en nuestro cuerpo, sistema nervioso simpático y parasimpático en este aspecto, y el simpático es el que suele estar más activo durante a lo largo del día, y el parasimpático es el que se suele activar cuando hacemos la digestión, estamos durmiendo o estamos, por ejemplo, sufriendo un momento de viviendo un momento de relax, perdón. El sistema nervioso parasimpático va a estar muy activado cuando dormimos. El sueño activa el sistema nervioso parasimpático de buena manera y esto nos va a permitir reparar nuestros tejidos, limpiar nuestros órganos y permitir un descanso a riñón, páncreas, casi todos los emuntorios y órganos que suelen tener más carga de trabajo durante el día. Sedentarismo, otro factor importante a tener en cuenta. Una baja actividad física pues va a reducir la motilidad de nuestros intestinos, va a debilitar nuestro sistema inmunológico, va a favorecer la acumulación y retención de líquidos y va a repercutir negativamente en nuestros niveles de masa muscular. Ya explicaré también en prevención y tratamiento la importancia de tener un buen músculo. Consumo de corticoides. Los corticoides, misión principal es reducir los procesos inflamatorios, pero para ello lo que hace es inhibir el sistema inmunológico. Abuso de antibióticos, lógico, destruyen la flora intestinal y la microbiota intestinal saludable. Una microbiota intestinal saludable va a jugar de la mano con el crecimiento de hongos, porque ciertas bacterias, bifidobacterias acidolácticas, en especial Lactobacillus rhamnosus y Acidophilus, van a inhibir el crecimiento de hongos y levaduras. Entonces es importante tener buenos niveles de estas bacterias. Por tanto, la predisposición del huésped y el estilo de vida no saludable son los factores que van a determinar en mayor medida cómo los hongos pueden causarnos una enfermedad. Y independientemente de esto, ahora vamos a ver en mecanismos de acción cuáles son, por decirlo de manera, las armas que utilizan los hongos, las más comunes. Dentro de cada hongo, luego, en vídeos posteriores, me centraré en cómo cada uno suele actuar. Los mecanismos de acción de los hongos de siempre han sido las micotoxinas. Dentro de las micotoxinas se encontraron varios tipos, pero estas son, por decirlo de manera, los mecanismos que utilizan los hongos para atacarnos. Un hongo puede estar asentado en nuestro intestino, por ejemplo una cándida, y esta misma cándida segregar micotoxinas a otros órganos, como la tiroides, el riñón, el páncreas o el hígado. Dentro de las micotoxinas, las más letales o más nocivas serían las aflatoxinas, de gran poder cancerígeno, se conocen como las toxinas más letales de la Tierra, son caracterizadas sobre todo del género Aspergillus, es el hongo que genera unas aflatoxinas más potentes y más letales. Luego tendríamos las ocratoxinas, características de las levaduras, suelen provocar infecciones, pueden encontrarse en bebidas fermentadas como la cerveza y el vino. Y luego fusarinas, especialmente hongos también de levaduras, que contaminan cereales y plantas. Fusarinas del género Fusarium pueden contaminar alimentos, especialmente gramíneas. Pueden producir alteraciones hormonales. Ya lo veremos cuando hablemos de Fusarium, cómo ciertas toxinas de Fusarium pueden producir hiperestrogenismo, incluso aumento de las gónadas, problemas de fertilidad, un sinfín de problemas que es importante conocer. Dicho esto, espero que os haya quedado claro. Podéis volver a retomar el vídeo. El siguiente vídeo hablaremos de Candida albicans, que será el hongo, por decirlo de una manera, donde más del que más vamos a hablar, porque es el más conocido, el más estudiado, el que más suele dar problemas a nivel intestinal y a nivel sistémico. Y dicho esto, dejamos aquí el tema 3, pasaremos con el tema 4, lo intentaré colgar lo antes posible y espero que os sirva de ayuda, chicos. Hasta una nueva oportunidad.